Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Juan Martín Jiménez Moresco, soy musicoterapeuta y junto a la licenciada Agustina García vamos a compartir una experiencia de trabajo interdisciplinario entre musicoterapia y terapia ocupacional. En principio queremos agradecer a Romina esta invitación y a felicitarla a ella y a toda la provincia de San Luis por sus 50 años. La idea es contarles de un caso clínico que denominamos del habitual contorno al habitar el entorno y trata del transitar de F en el marco de una experiencia interdisciplinaria entre musicoterapia y terapia ocupacional. Esto se desarrolla dentro del ámbito de la discapacidad. Respecto al encuadre institucional, esta experiencia sucedió en el Centro de Día CASE Estrellas Brillantes, que está en Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Las disciplinas de musicoterapia y terapia ocupacional se insertan en el mismo con distintos dispositivos de trabajo. Musicoterapia tiene un dispositivo de trabajo grupal, un dispositivo de trabajo individual y un dispositivo interdisciplinario que es taller de música y movimiento. Terapia ocupacional tiene dos dispositivos, taller prelaboral y actividades de la vida diaria. Yendo a la presentación del caso, vamos a dar información acerca del concurrente. F es varón de 35 años, presenta un diagnóstico de síndrome de X frágil, vive con su madre de 62 años y las expectativas de ella para que concurra al centro de día tenían que ver con que vaya a un lugar a aprender cosas nuevas. Por otro lado, asistió a la escuela especial de niño. Respecto a su información funcional, F es independiente y presenta mucha autonomía para ir y volver al centro de día, como para manejarse también dentro de Santa Rosa de Calamuchita. Muestra dificultad en el lenguaje oral, en su articulación y por otro lado presenta taquilalia. Su atención es simultánea y presenta hiperactividad. No adquirió lectoescritura y no usa el dinero. El síndrome del X frágil, también conocido como síndrome de Martin-Bell, es un trastorno hereditario que ocasiona discapacidad intelectual en diferentes grados, siendo la segunda causa genética de la misma. Manifiesta también problemas emocionales y sociales y problemas en el habla y el lenguaje. F en el contorno. Esto un poco intenta describir cuál era la funcionalidad de F en el dispositivo, tanto de musicoterapia como el de terapia ocupacional y en los distintos dispositivos del centro de día. F tenía una deambulación permanente, presentaba ecolalias y soliloquios, realizaba gritos y sonidos, por ejemplo sonidos de auto, de alguna moto o de frases que suele escuchar. Por otro lado, permanecía mucho tiempo observando por la ventana, mantenía una escasa interacción con sus compañeros y terapeutas, siempre realizaba alguna actividad en paralelo y mostraba episodios de excitación psicomotriz con agresión física a terceros. Generalmente en los distintos dispositivos o talleres era un observador desde el afuera. Del dispositivo de musicoterapia se pueden hacer las siguientes observaciones. F no muestra un registro del entorno ni tampoco del otro y su atención es muy lábil. No logra sostener la participación activa ni la duración de los encuentros. En muchas oportunidades, F, antes que los encuentros terminaran, se levantaba y se dirigía a hacer alguna otra actividad por fuera del dispositivo. Sin embargo, en los momentos en que sí lograba participar, se observa que no logra controlar el impulso y esto se puede ver en una excesiva intensidad en el volumen de los elementos e instrumentos que utilizaba. Por otro lado, otra observación es que no logra sostener un pulso constante ni regular. Y por último, no se muestra integrado en las producciones que realiza con sus compañeros. En el dispositivo de terapia ocupacional se observa que se va del taller, no logra permanecer en el espacio, generalmente está pendiente de lo ajeno y no logra conectarse con ningún proceso de producción propio.
es decir, que no desarrolla él mismo ninguna actividad de taller. Si se queda en el espacio y se puede involucrar en alguna actividad, esta actividad siempre es pintura con lápices o marcadores y realiza un dibujo abstracto sin darle interpretación. No interactúa verbal ni gestualmente con otros, con sus compañeros o con los terapeutas. Los objetivos que me propuse en el dispositivo de musicoterapia tienen que ver con favorecer a la integración y a la participación de F en los encuentros, a lograr sostener la participación en la totalidad de estos encuentros, en favorecer al control del impulso, a enriquecer las posibilidades comunicacionales, verbales y no verbales, y a favorecer el despliegue emocional. En el área de terapia ocupacional, los objetivos de los dispositivos estuvieron centrados en estimular la participación autónoma en diferentes actividades y tareas de la vida cotidiana y el ejercicio de roles ocupacionales significativos, promover la participación comunitaria y fomentar el desarrollo personal y la integración sociolaboral. Desde musicoterapia se realizó el siguiente proceso de intervención. En principio se le brindó a F un espacio de escucha. Un espacio para que F pudiera decir y otro pudiera escuchar, ya sea el terapeuta como sus pares, sus compañeros. Por otro lado, se le brindó a F un sostén para que él pudiera decir desde lo sonoro, ya sea desde un lugar cantado o desde un lugar instrumental, aquello que F tenía para dar y contarnos. Esto permitió que F lograra fortalecer su vínculo tanto con el terapeuta como sus compañeros, que posibilitara comenzar a sostener la totalidad del espacio de manera activa, que lograra concentrar su atención, un mayor registro del otro y lograr intercambiar y relacionarse con sus pares. Por otro lado, se utilizaron la improvisación de canciones en donde se comenzó a darle sentido a aquello que F tenía para brindar. Y esto permitió un despliegue de su universo emocional, comienza a dedicar canciones a otras personas, a otros profesionales y a otros compañeros, comienza a haber una manifestación de lo socioafectivo y comenzamos a darle sonido y sentido a esa emoción que F lograba desplegar. Aquí hay un pequeño párrafo de una de las canciones improvisadas por F que dice: es F el cantor, le canta a la Meli, una chacarera, le canta al cantor y el chamamé a la Meli Melina. Meli Melina es una profesora de educación especial del centro de día. Por otro lado, se han utilizado improvisaciones musicales terapéuticas para lograr y satisfacer los objetivos planteados. De esta manera, F logra registrar cambios y consignas sin utilizar el lenguaje verbal ante alteraciones en diferentes variables del sonido, como por ejemplo la intensidad. Es así que se trabajó el control del impulso utilizando las improvisaciones y utilizando la variable intensidad para lograr reforzar, ejercitar y estimular las posibilidades de F en sostener y controlar un matiz. A partir de este trabajo, poco a poco, F empieza a incorporar la posibilidad de hacer sonar su instrumento de más fuerte a más suave a partir de lo que el terapeuta proponía. Es decir, que si el terapeuta proponía un sonido suave, F lograba de a poco no solamente registrarlo, sino que también lograba imitarlo. Y por el contrario, si el musicoterapeuta realizaba propuestas sonoras con una intensidad mucho más fuerte, F lograba nuevamente incorporar esta propuesta y actuar en consecuencia.
Esto permitió entonces que F lograra un mayor control del impulso y poco a poco se empezaran a encontrar nuevas variables y nuevos registros que lograron que F lograra sostener un pulso regular y constante, y por otro lado favoreció a su escucha y le permitió intercambios con otros y relacionarse. Vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento de una improvisación en la cual la propuesta tenía que ver con la posibilidad de realizar diálogos sonoros. Esto implica que terapeuta y concurrente debían tocar de manera alternada, respondiendo a la pregunta del otro. Esto implicaba el registro del discurso del otro y lograr sostener el silencio y poder esperar al propio turno. Es importante destacar que F no solo participaba del espacio grupal de musicoterapia, sino también del dispositivo individual. Vamos a escuchar ahora entonces esta pequeña propuesta en la cual F toca un redoblante, mientras que el terapeuta toca un bongo con baquetas. Una vez cada uno. A partir de la escucha podemos ver la dificultad en que se establezca un diálogo sonoro entre el terapeuta y el concurrente, dado que F no logra sostener el silencio, ni tolerar la espera, ni dar cuenta de su turno, sino que no sostiene su impulso y comienza a tocar superponiéndose con el discurso del terapeuta. A partir de este proceso en el cual se fue trabajando, vamos a escuchar otra improvisación que intenta reflejar el mismo sentido, pero ya con una evolución en F, en donde puede escucharse por un lado él tocando la guitarra, sosteniendo un pulso regular y constante y estableciendo un diálogo sonoro a partir de la parte vocal, tanto del terapeuta como del concurrente. Vamos a escucharlo.
Como se puede observar, a través de esta nueva intervención podemos ver una gran evolución en F, en la cual de esta manera logra sostener la espera y el silencio, darle un lugar al otro, lo que posibilita el diálogo. F logra hacer silencio, permitiéndole al otro poder decir, y logra sostener y esperar su turno para poder decir y ser escuchado. Simultáneamente al proceso que describió Juan, sucede el proceso de intervención de terapia ocupacional y particularmente en los intercambios que tenemos como equipo, empiezan a ponerse en relieve los logros alcanzados a través del trabajo individual en el dispositivo de musicoterapia. A través de esta participación de F en el dispositivo individual de musicoterapia y la información que empezamos a intercambiar como equipo, se empiezan a observar en los distintos dispositivos de terapia ocupacional, que son todos grupales, algunas actitudes. Les comparto primero cuáles son estos dispositivos y a través de las ocupaciones y actividades que fuimos trabajando, que fuimos observando en F. En todos los espacios de terapia ocupacional se trabaja a través del uso terapéutico del yo y uso terapéutico de ocupaciones y actividades de distintas maneras. Hay distintos espacios de trabajo dentro y fuera de la institución en los que F ha participado. A través de el espacio de actividades instrumentales de la vida diaria, donde se llevan a cabo ocupaciones cotidianas en la institución, como jardinería, preparación del desayuno, orden y limpieza de la institución, manejo de la tecnología, como puede ser la radio, la tele, las computadoras, etc. En F se pudo ver gradualmente una mayor relación con sus pares, intercambio, participación en los espacios grupales, sentarse en la mesa para desayunar, poder empezar a ser referente de otros compañeros en este tipo de actividades, que otros le pregunten a él cómo hacer ciertas cuestiones y empezar a involucrarse en actividades nuevas, como era para él manejar el control remoto de la tele para poner YouTube y elegir qué música escuchar. En otro de los espacios grupales, que es el taller prelaboral, se realizan actividades de reciclado, donde hay tareas de pintura, confección de ecoladrillos, confección de alfombras recicladas, llaveros, bolsas ecológicas, distintas actividades en donde F anteriormente no podía involucrarse en ninguna o se involucraba de manera periférica. Gradualmente, a partir del proceso de terapia individual que tiene a través de musicoterapia, se empieza a observar en el taller mayor tiempo de atención y permanencia en el grupo, interés en explorar nuevas actividades que anteriormente solo se dedicaba a dibujar y poder comenzar a involucrarse con un proceso de producción propio que pueda iniciar, sostener y finalizar una producción dentro del espacio de grupo y que cuando su atención en esa tarea ya decae, él pueda seguir permaneciendo en el grupo a través de otra actividad como es cebarle mate a los compañeros y no irse. En las salidas a la comunidad se hacen distintos tipos de actividades, a veces son salidas sociales, a veces son salidas a la peluquería, distintos tipos de actividades en las que F participa siempre y empieza a observarse también un ejercicio de nuevos roles, ¿no? Él antes iba con el grupo, pero estaba como en la suya y empieza a participar más activamente de estos espacios, expresando deseos, a dónde quiere ir, que quiere salir o a qué lugar quiere volver, o haciendo un pedido explícito y espontáneo a través del lenguaje verbal, y también teniendo nuevos roles, como decía antes, como puede ser si salíamos a hacer compras o a desayunar en grupo afuera. Él es el encargado, por ejemplo, de juntar los tickets y archivarlos al llegar a la institución. Poder empezar a desempeñar un rol propio en esa actividad de grupo. Por último, desde terapia ocupacional,
algo que se hizo en el espacio grupal pensando en F fue trabajar con adaptaciones ambientales, como cerrar la ventana, cerrar las cortinas para que él pueda focalizarse más en lo que estaba sucediendo en el espacio de grupo, y también usar algunas mamparas que tapen la visual a espacios que él solía, con los cuales solía distraerse, y esto ha tenido un efecto positivo y lo ha ayudado también a focalizarse en el espacio y tiempo en el que estaban sucediendo las actividades. Y en caso de querer irse o digamos que se presente algún problema que lo invitara a salir de ese espacio, empieza a referenciarse con pares o con terapeutas para resolver ese problema. Supongamos él quiere un material que no está en ese espacio físico, en vez de irse, que era lo que hacía antes, empieza a convocar a otros, ¿no?, para resolver ese problema, lo cual es muy positivo y nuevo en él. Recordando lo que compartía Juan al inicio de esta presentación, F en el contorno tenía actitudes de deambulación permanente, ecolalias y soliloquios, emitía gritos ante sonidos de autos, moto o frases repetitivas, tendía a irse a observar por la ventana y quedarse en ese espacio, se observaba escasa interacción con compañeros y terapeutas o realización de actividades en paralelo a lo que sucedía en el grupo. Presentó episodios de excitación psicomotriz con agresión física a terceros y se presentaba más bien como un observador desde el afuera. A partir de la descripción de los distintos procesos de intervención, tanto de musicoterapia como de terapia ocupacional, en un recorte de un proceso de 1 año y medio, podemos encontrar diferentes cambios y evolución en F, que pasa del habitual contorno a poder habitar el entorno. Estos cambios se pueden advertir en las siguientes actitudes. Por ejemplo, pasa a tener una deambulación intermitente, pero con objetivos. Por ejemplo, la de cebar mate, abrir la puerta, buscar algún elemento necesario para alguna actividad. Es decir, que se va, pero para volver, con un objetivo dado. Por otro lado, comienza a presentar un mayor repertorio de palabras, logrando una mayor comunicación verbal y no verbal. Los gritos que antes presentaba ahora aparecen en un saludo, en una complicidad, en un chiste, realizando alguna conversación grupal, relacionándose con un otro, logrando una conversación dentro de las posibilidades que su lenguaje le permite, y todo esto se da dentro de un contexto claro y lógico. Por otro lado, se observan cambios favorables en su esfera anímica, se lo ve más entusiasta, donde presenta mayor empatía y logra realizar bromas y chistes tanto a terapeutas como a compañeros. Por otro lado, se observa un aumento en su interacción social funcional con compañeros y terapeutas, y donde comienza a realizar actividades compartidas. Su última crisis en la institución fue en el 2017, y con una encopresis en el 2018. Y hoy se lo ve como un participante activo de los distintos dispositivos que se presentan en la institución. Bueno, hasta aquí compartimos este caso clínico, este recorte de este caso que intentó mostrar el transitar de F dentro de una experiencia interdisciplinaria entre musicoterapia y terapia ocupacional, en la cual a partir de esto F logra pasar del habitual contorno a habitar el entorno, siendo partícipe activo del mismo. Les agradecemos mucho, agradecemos a Romina la invitación, nos pone muy contentos haber podido participar y festejar estos 50 años de la musicoterapia en San Luis, así que muchas felicitaciones. Les dejamos nuestro mail para cualquier consulta, tanto el mío como el de Agustina, así que les agradecemos muchísimo y a seguir festejando. Muchas gracias por la invitación a participar y que tengan una hermosa celebración. Saludos.